Gracias, pastor. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos. Seguimos con el libro de Romanos. Vamos al capítulo 3, ahí estamos. Nos vamos a ir al versículo 18 hasta el 25 para ir leyendo. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Dijimos 3:18. Vamos a ver acá, 3:18. Aquí lo tenemos, 3:18. Dice de la siguiente manera, vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús quiero pedirte que sea el Espíritu Santo que ponga las palabras adecuadas, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú dándonos la sabiduría para hablar conforme a tu santa y soberana voluntad. Que este tema es tan importante como es la justificación, la redención, la salvación por fe, los temas de la ley puedan ser bien expresados y bien explicados. Todo esto bajo, Señor, la cobertura y la guía del Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, recuérdense que estamos en el problema que los judíos están hablando de que ellos, por qué los gentiles podrían ser salvos y por qué si ellos no eran el pueblo judío, porque ellos no tenían esa ventaja de tener la ley, los profetas y todo eso. Pero ahora, amado hermano, podemos observar cómo Pablo los confronta y le dice, señores, todos están bajo pecado. Y ahí hicimos una lista en el versículo 9, que pues dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Pablo dice, no, señores, nosotros los judíos, ¿somos mejores que los gentiles? Y Pablo dice, no, señores, todos estamos bajo condenación. Y empieza a hacer un listado, que no hay justo, no hay ninguno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios nunca se ha escondido, Él está para la gente, ¿sí o no? Siempre ha estado ahí. Entonces dice, nunca hay quien lo busque. Pero ya en el versículo 18, Pablo resume la raíz de todo el problema. ¿Y cuál era la raíz de todo el problema que tenían los judíos? Es que simple y sencillamente no había temor, no había respeto, no había un respeto verdadero delante de Dios. Que habían religiosos. O ser religioso no significa que estemos siguiendo a Dios. Ellos eran muy religiosos, cumplían con normas, pero su corazón estaba como muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Entonces, aquí es el meollo del problema. ¿Por qué los judíos están reclamando? Ellos dicen, nosotros somos salvos por ser el pueblo de Dios. ¿Por qué los gentiles también? Pero Pablo, les hace un listado de todas las cosas malas. Y al final en el 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, esta es la razón del problema. No hay reverencia, no hay respeto hacia Dios. Los hombres, y fíjese esto, los hombres pueden temer a la policía o al juez, pero no tienen temor del juez de toda la tierra. Y eso es un hecho. Hay gente que respeta a los policías, debe de hacerlo. Romanos 13:1 nos habla del respeto a las autoridades. Pero respetan a las autoridades terrenales, pero no a Dios. Vemos un policía y nos comportamos y no creemos que nadie nos está viendo y hacemos cosas que no debiéramos, a pesar que Dios está ahí. Entonces, esa es la raíz de todo el problema, el respeto que hay hacia el temor de Dios. Ahora, eso nos da el versículo 18, que nos da el hecho de que no tenemos temor a Dios. Esa es la raíz de todo el problema. Amado, si nos vamos un poco a nuestra vida,
Si tuviésemos más respeto por Dios, le aseguro que tendríamos muchísimos menos problemas. ¿No lo cree? Claro, no nos metiéramos en los líos que nos metimos. No tuviésemos pleito con nadie, porque la Biblia dice que nos amemos unos a otros. Pero como no tenemos temor a Dios, ofendemos, dañamos y no importa. Pasamos por alto la autoridad de Dios. Ahora, el versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio ¿de qué, hermano? De Dios. Es decir, hermano, toda boca se cierre. La defensa del hombre es inútil. Los judíos se querían justificar. Si nosotros somos el pueblo de Dios, si nosotros nos han hablado los profetas, pero Dios dice que se cierre toda la boca a través de Pablo. Cierra la boca. ¿Qué defensa me vas a poner? Si yo te conozco. Entonces, en el versículo 19, la defensa del hombre no tiene nada que decir. El hombre no tiene nada. Ante Dios es culpable de la acusación de él. ¿De qué? Que no lo buscan, que no hay temor, que se apartaron, que hicieron cosas malas. Y usted lo vio la semana anterior, que decía que es sepulcro abierto en su garganta, que engañan con su lengua, que nos apresuramos a hacer el mal. Entonces Dios dice: señores, no hay defensa. Yo los conozco, yo sé. Entonces en el 20 dice, en el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amado hermano, esto nos habla que todos necesitamos el juicio de Dios. Es decir, todos estamos bajo condenación eterna. Pero ya vamos a ver lo que sigue diciendo Pablo. Vea el 3:20. Dice el 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será, ¿qué, hermano? Justificado delante de él, es decir, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué nos enseña esas? Hay que entender que la ley, hay cosas que la ley no puede hacer y hay ciertas cosas que la ley sí puede hacer. Según este versículo, hermano, la ley es, ¿qué es incapaz de hacer la ley? Por medio de la ley, ¿qué es incapaz? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer por medio de la ley? Ser salvo. La ley, por medio de la ley no podemos ser salvos. ¿Por qué, hermanos? Amén, pero si tenemos la ley, ¿por qué no podemos ser salvos por medio de la ley? Pregunto. ¿Perdón? Sí, porque es por gracia, pero si yo tengo la ley, ¿por qué no podemos ser salvos por medio de la ley? Porque nadie la cumple. Empecemos por ahí. Nadie la cumple. La ley está. La ley es un ejemplo de lo que no debemos de hacer. La ley es como que usted se ponga al espejo al final del día. Cuando usted se ve en el espejo por la mañana, ¿cómo se mira? Ya arregladito, por supuesto. Pues no se va a asustar. Antes de salir, ¿cómo sale usted? Con su rostro. Sale un rostro limpio, bañado, usted se ve. En la noche, al volverse a ver en el espejo, ¿qué mira usted? Un rostro cansado, lleno de polvo, lleno de impurezas. O no así las hermanitas que se quitan su make-up o se limpian su cara. Uno de hombre, lija 100 se mete de vez en cuando, pero una rasuradora dura hasta 4 meses, ¿verdad? Para las mujeres no, las mujeres todo se limpian y se desmaquillan, qué sé yo. Entonces la ley es eso, es un espejo. La ley me muestra lo sucio que yo estoy ante Dios, pero no me puede salvar. Entonces Pablo dice en el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿qué más dice? Delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley solamente nos muestra y nos hace ver y nos hace entender el conocimiento del pecado. La ley solo es un parámetro donde podemos ver que estamos actuando mal a través de la ley, pero no nos salva. Es decir, la ley es incapaz de justificar al hombre pecador. Ahora, ¿qué nos muestra la ley? La pecaminosidad es un parámetro que tenemos. La ley nos hace ver que la estamos transgrediendo. Pero solo eso, es un espejo. Ya le decía a usted, usted se ve en el espejo, por la mañana se ve limpio, por la tarde tiene impurezas, pero el espejo en sí no le limpia a usted. ¿Qué le muestra el espejo? La suciedad. Y esa es la ley. La ley nos muestra lo pecaminoso que somos cuando la rompemos, pero no nos puede salvar. Ahora, básicamente es lo que es la ley. Sí que me muestra, ¿qué me muestra? ¿Qué me muestra la ley? Que necesito un Salvador. ¿Por qué se limpia la cara usted después? Porque vio que estaba sucio.
necesita jabón, necesita limpiárselo. Entonces la ley me muestra que yo necesito de una redención, y lo que decía el hermano, que yo necesito de un sacrificio para ser salvo. Ahora, Romanos 3:21, ¿qué dice el 3:21? Pero, ¿cómo dice? Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado el que, hermano, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esta palabra, pero ahora, ¿qué me indica? Un cambio crucial, un cambio total. Hay un cambio ahí. Habla de que todos, venía diciendo que todos somos pecadores, que a través de la ley no podemos ser salvos, que nadie la cumple, que la gente, la raíz de los males es porque la gente no busca a Dios, porque la gente no se somete a la voluntad de Dios. Pero ahora Pablo dice, pero ahora, o sea, estas palabras indican un cambio crucial. Todo lo que Pablo ha dicho hasta ahora ha sido malas noticias, ¿sí o no? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos bajo condenación, no hay ninguno que sea salvo por su propio medio. Pero ahora Pablo da un pero, un cambio. Hay una buena noticia que él anuncia. Él ha mostrado claramente la culpabilidad y la condenación del hombre. Pablo ha mostrado que todo hombre es un pecador perdido y sentenciado, es decir, culpable ante Dios. Pero ahora Pablo comienza a compartir buenas nuevas. La buena noticia es que Dios tiene un maravilloso plan de salvación, y aquí empieza la justificación. Ahora, esta justificación por el cual el hombre puede ser declarado justo ante un Dios santo. Si usted se va desde el versículo 21 hasta el versículo 26, usted va a encontrar la palabra justicia. Justicia, ¿la buscamos? En el 21 dice la justicia de Dios. Ahí está la justicia, la justicia de Dios en el 21. Y en el 22 dice la justicia de Dios. Y en el 23, justificados. No, en el 23 dice, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En el 24, siendo justificados, otra vez, justificados. Luego en el 24, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué, hermano? Su justicia. Vea el 26, dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, en todos esos versículos nos habla de justificar, de justificación. Veamos un poco qué significa eso. Justificar, declarar o pronunciar justo. Ahora, habría una pregunta: ¿cómo puede un Dios justo salvar a un hombre injusto? ¿Cómo puede un Dios justo salvar a un hombre injusto y al hacer esto seguir siendo justo? Es decir, salvar al pecador, porque no se ha pensado usted y dice, ¿y cómo es posible? Y es lo que nos cuestiona la gente. ¿Cómo vas a creer que siendo un gran malacate, siendo un gran tremendo, siendo un gran pecador, vas a ser salvo por una fe, por una convicción, por solo decir que sos salvo? Entonces Dios se vuelve injusto. Entonces, ¿no ha escuchado usted que dice gente, hermano, pero fíjese que mi papá, pero el último día aceptó a Cristo? ¿Qué estamos dando por hecho? Que fue salvo, que fue justificado. Pero usted y yo le hemos entendido. Pero si usted se les pone a otra persona, no, hombre, yo no creo. ¿Cómo vas a creer? Si ha sido un malo, ha sido acá. Entonces, pareciera que Dios es un Dios injusto. ¿Cómo puede Dios ser justo y justificar al mismo tiempo al pecador? Ahora, ¿Dios puede juzgar al pecador? Ese no es el problema. ¿Cómo lo justifica? Es decir, el pecador no es que Jesús diga, que Dios diga te perdono y ya estuvo. No, es que hay un acto de alguien que paga por usted. Y a eso se le llama redención o propiciación. Ahí lo vamos a ver. Entonces, Dios no va a dejar culpable ¿cómo se llama? Al impío. No, Él carga todo. Pero ahí viene el acto de justificación de parte de Jesús. Vea conmigo lo que dice en el... ¿Cuál nos quedamos? ¿En el 21? ¿O el 22? 22. En ese estamos. Vamos al 23. El 22 dice, la justicia de Dios por medio... estamos en la 22. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos quienes, hermanos, los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pablo le está diciendo, señores judíos, ustedes toda la vida han tenido que ustedes son los únicos salvos, pero yo les demuestro que por la fe en ¿quién? En Jesucristo. Ahora todos, ¿cómo es que usted y yo, no siendo judíos, somos salvos?
por el acto que Jesús hizo en la cruz del Calvario y por la fe que usted tiene en Él. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Dice la Biblia en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, cuando usted, y vamos a ver algunos puntos de la justificación, cuando usted entra con fe, con convicción, declara con su boca que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, entonces usted está siendo justificado ante el Padre. Es decir, que todos los pecados que usted tenía son borrados. Ahora usted se vuelve una persona acepta para el Padre. Es así como somos salvos. Entonces, esta parte de la justificación es donde mucha gente no le cuadra. ¿Perdón? Sí, claro, pero es lo que estamos hablando de salvación. O sea, aquí es la que la gente no entiende. ¿Cómo es posible que yo pueda ser pecador y solo voy a decir y soy salvo? Estamos hablando de salvación. No estamos hablando de otra cosa. Después veremos los juicios que hay. Pero acuérdense que los juicios para el que es salvo es para exaltación o humillación. No estamos hablando de que pierde su salvación. Pero no me quiero meter en ese tema porque eso más se mira en escatología. Pero bueno, dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos. ¿Para quién es la salvación, hermano? Los que creen en quién. En Jesucristo. Y eso no les cuadraba a los judíos. Para todos. Para todos. Eso es como cuando hay una familia y en esa familia hay una persona adoptada, legalmente adoptada. ¿Tendrá los mismos derechos que sus demás hermanos? Claro. Pero es que le ha adoptado. Sí, pero legalmente es hermano, aunque no sea de sangre. Legalmente es hijo. Entonces, en esa condición nosotros somos comprados con la sangre de Cristo. Entonces, los judíos, su molestia era: ¿cómo es posible que todos estos sean salvos si nosotros somos el pueblo de Israel? Pero Pablo les dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ya también anteriormente dice en el capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios está diciendo que la salvación es para todos, hermano. Y esa es la bendición que usted y yo tenemos, de saber que somos salvos por la sangre de Cristo, no porque seamos o no judíos. Ahora, sigamos leyendo. Romanos 3:23. Aquí hay una condena, hermano, total. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron, hermano? Todos. Todos, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, dice. O sea, Pablo no deja duda que somos pecadores. Hay una condena. Hay una condena de pecado que está sobre todos. Pablo no dice, por cuanto los gentiles pecaron. No, todos. Ahora, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo significa todo, y eso es todo lo que todo significa. Es decir, no hay excepción en esta declaración general. Nadie se salva. Todos están condenados. Por cuanto todos pecaron, dice. Todos, incluyendo, Pablo se incluye. Y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que no concuerda cuando la gente dice, no, si él no peca. Si viera la cara, mire, la cara de santo la podemos tener, hermano. Eso, hay personas que son bien angelicales. ¿Ha conocido personas angelicales usted? Cuando digo angelicales es que generan una confianza. Usted dice, no, yo no creo. Si mire la cara que tiene, si es un santo. Porque para nosotros la palabra santo es alguien que no peca, alguien que puede realizar un milagro. Entonces, para uno, un santo es alguien que está arriba. Normalmente es lo que nos han enseñado. Pero ¿qué significa la palabra santo? Apartado para Dios. Usted en este momento se está santificando para Dios. Nos estamos santificando porque estamos, primero, buscando de Dios. Segundo, tratando de conocer un poquito más de lo que Él nos revela. Y tercero, estamos nosotros edificando nuestra vida. Entonces estamos apartados. Pero cuando ellos decían, entonces estamos en el 23, ¿verdad? Entonces dice, cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no me venga a decir que no, mire, yo no creo que le haya pecado. Y hay para ahí una palabra que dice que son pecados permitidos. ¿Cómo?
veniales. O sea, vale porque es para ayudar a alguien, ¿verdad? Es un pecadito ahí. Y es un pecadito, pues. Pecado es pecado. Pero lo se justifica de esa manera. Ahora, el 3:24. Siendo que, hermanos, justificados. Mire qué bonito. Siendo justificados. ¿Cómo dice? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados es literalmente declarados justos, promulgarse justo. Esto es un término judicial. Una definición común de justificado, como que si nunca hubiera pecado. Vamos a ver unos puntos. Las Escrituras enseñan algunos puntos básicos e indispensables acerca del acto de la justificación. Ahora, en la salvación, porque no es que esto está implícito, la salvación. En la salvación, amados hermanos, hay varios puntos. Y el primero de la salvación es la justificación. De ahí hay una regeneración. Lo que pasa es que la gente solo se queda con ser salvo. No, yo soy salvo, pero sigo tomando, sigo bebiendo, sigo teniendo las mismas compulsiones sexuales, sigo teniendo el mismo odio, el mismo rencor. Entonces la salvación no se ha completado. Primero nos justifica, pero el que es salvo tiene que tener regeneración. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es regeneración? Cambiar los genes. Cambiar, hermano Marcos, darle vida estando muertos. Claro. Entonces, amado, ahorita solo estamos hablando de la justificación, porque no estoy hablando plenamente de la salvación, los pasos de la salvación. Lo primero es que Dios nos justifica. Lo primero es que Dios nos justifica. ¿Qué sucede cuando usted recibe a Cristo en su corazón? El Espíritu Santo llega y mora en usted. Y el Espíritu Santo, cuando realmente lo ha recibido, es el que permite que usted tenga una regeneración. ¿Por qué? Porque lo que usted miraba normal, hablemos de lo que se mira normal en la carne. ¿Qué se ve normal en la carne? La gente que no tiene a Cristo en su corazón, el ser natural, hablar malas palabras, tomar, beber, ¿qué más? Adulterio, ¿sí? Fornicación. Tranquilo, me acompaño con esta, me aburrió, la dejo, agarro otra. Se pongo a hablar con alguien, le digo, bueno, y me di cuenta que se separó, ya tengo otra, me dijo. Ah, sí. Rapidito, me dijo, ¿para qué estar solo tanto tiempo? Me dijo. Y en el caso, no, todavía estoy en proceso con la otra, pero ahí estamos, me dijo. ¿Verdad? O sea, la regeneración del cristiano debe ser visible. Entonces usted puede ver cómo personas poco a poco, algunas que de lleno cambian. Hay personas que de lleno recibieron a Cristo y empezaron a cambiar su estilo de vida, pero radical. A otros quizás nos cuesta más. De repente, poco a poco, pero usted va viendo el avance espiritual. Entonces, no me voy a meter más en eso. Sigamos con la justificación. Amado, la justificación implica que hay una remisión del castigo, por medio de la cual el creyente justificado es declarado libre de las demandas de la ley, ya que ellas han sido satisfechas en Cristo. Es decir, Cristo pagó por lo que a mí se me reclamaba. Es decir, que ya no estamos más puestos a la pena de la ley. Es decir, usted y yo estamos ahora salvos no por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Tenemos una remisión del pecado. También tenemos una restauración a través de la justificación, tenemos una restauración al favor de Dios. ¿Se recuerda que siempre he dicho que su religión y la mía, cuál es? Cristo. No me diga, pastor, mi religión es cristiano evangélico del Taber, todavía le pone apellido, ¿verdad? No, Cristo es el que nos religa, ¿sí? El que nos une, nos vuelve. ¿Por qué estábamos separados antes de Cristo del Padre? ¿Por qué estábamos en desgracia? Por el pecado que atañe a todo ser humano. Volvemos a lo mismo, por cuantos todos pecaron, todos. No, nadie puede venir a decir, no, pastor, esta persona jamás ha pensado. Si la misma Biblia nos da el parámetro. ¿Desde dónde empezamos a pecar, hermano? Desde el pensamiento. Ahora, hay algo muy bonito que usted puede ver en los niños. Aquí hay personas, los que pasamos ya de 40, somos pocos. Somos ya en peligro de extinción, ¿verdad? ¿Sí o no? Que usted fue muy inocente, quizás hasta los 10, 11, 12 años.
Había mucha inocencia antes. Y depende también el medio donde usted se críe. Esa es otra cosa también. Pero ahora nuestros hijos, el estado de inocencia cada vez va bajando. Un niño de 8 años ahora no es tan inocente. Y no es culpa de ellos, es culpa de la misma sociedad. ¿Por qué? Porque, ¿sí o no? Dígame, ¿cuáles eran las grandes revistas que usted miraba de mujeres chulonas? Le encantaba comprar la noticia, el bombón de la semana. Eso era todo. Ahora no, ahora los niños se ponen a jugar con los teléfonos y si usted no le pone su seguridad, no sé cómo es que le llaman, parental, ¿verdad? Peligra que a su niño le pueda, por equivocación baje pornografía. O sea, están más expuestos y eso los hace que uno dice, estos son bien vivos ahora. Porque se vuelven vulnerables y la inocencia se va perdiendo. Entonces, amado, ¿qué nos hace Dios? Nos restaura, a través de Cristo nos restauramos al favor de Dios. Porque si estábamos alejados de Dios, siendo enemigos de Dios, no vamos a tener su favor. Y esto es lógico. Alguien que no sea su amigo, usted no le va a hacer un favor. Alguien que sea enemigo, usted no se lo va a hacer. Entonces, dice, hay una restauración al favor de Dios. El creyente justificado es declarado personalmente justo en Cristo. Es decir, que no solo lo declaran libre a usted y lo dejan libre, pero siempre fue un criminal. No, Dios le perdona todos esos pecados. Ya Dios Padre no ve sus pecados pasados. ¿Qué mira Él? El pago que Cristo hizo a través de su sangre. Él le limpia esos pecados. Entonces, damos a entender que la justificación es el trato de Dios con el pecador. Es como si Él nunca hubiera pecado, como que si nosotros nunca hubiéramos pecado. No hay un pecado ahí. Ah, no, te absolvimos, pero vos eras. Y así es la sociedad, ¿sí o no? Alguien sale libre porque lo acusaron que robó, que violó, que mató, y lo absuelve el tribunal. ¿Qué dice la gente? Ese es ladrón. Salió, pero él es ladrón. O sea, la mancha le quedó tildado, quedó marcado. Pero Dios no. Por medio de la sangre de Cristo, Él nos restaura completamente. No hay un pasado, que dice Corintios, que somos nuevas ¿qué? Criaturas. Ya no, ya quedó atrás, eso ya no está, ya no existe. Ahora, ¿qué más nos dice la justificación? Es una nueva condición legal ante Dios. Ya no estamos bajo la condenación del pecado. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Ahora estamos siendo agradables para el Señor. Veamos qué más dice el 23, el 24, vamos ahora. Dice, siendo justificado gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención o redimir? ¿Qué significa, hermanos? Yo sé que algunos saben. ¿Perdón? Pagar, comprar, sacar del hoyo. Pues un rescate, ¿verdad? Este término de redimir era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Es decir, alguien llegaba y compraba a ese esclavo. Ahora pasaba a ser propiedad del que pagaba por él. Usted y yo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, pasamos a ser esclavos voluntarios, decía Pablo. No que ni modo, ¿verdad? Voy a ir al culto porque de plano, si no el pastor no me deja servir, ¿verdad? Pero de esos servidores no hay aquí, ¿verdad? Voy a ir al culto porque si no mi mamá se enoja. Porque si no mi mujer dice que tengo otra mujer. Porque el pastor dice que el que no quiera venir a la iglesia, así decía el pastor general, ¿se acuerdan? Que el que no quería venir al culto porque tenía dama, decía él, ¿verdad? Entonces, el esclavo voluntario es el que viene por propia cuenta. Entonces, amado hermano, dice la Biblia, por cuanto todo, en el 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ese es el 24. Somos redimidos, entonces nuestra condición previa era la de esclavitud, pero esclavitud, ¿a qué estamos esclavos, hermano? Y ni cuenta nos dábamos, ¿se acuerda? Como dijo el hermano, decíamos malas palabras y normal. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Cuando vamos a algún lugar y usted se sienta cerca de unas personas que están con unas palabrotas, como que, o sea, uno no los puede cambiar a ellos, Dios los podrá cambiar, pero incomoda porque usted ya no está con eso.
Cuando la gente está hablando y grandes palabrotas y pareciera que eso es tan bonito y dice y gritan y dicen y usted, porque ya no estamos. Ellos están siendo esclavos. Ellos toman y se sienten machos, hermano. Ellos dicen, no, mira, si este es ladrillo seco, si este se echa 3, 4 veces no le pasa nada. Y ellos se sienten contentos de eso. No, hombre, si viera cómo le siguen las mujeres. Y usted que dice, a mí también, pues para cobrarme, dice. Ahora, Dios nos redime, nos compra. Ahora somos esclavos voluntarios para Dios. Ahora nosotros ya no debemos, ya no estamos esclavos al pecado, sino estamos siendo hijos de Dios. Ahora, la palabra rescate está relacionada con el concepto cristiano de la redención. Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado y sus consecuencias. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. De hecho, la Escritura dice claramente que la redención solo es posible a través de Dios, a través de Él. No hay más. El único camino es Jesús. Ahora, ¿en cuál estamos? ¿En el 24? En el 25. A quien Dios puso como, ¿qué dice? Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, que dice la Biblia, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso la palabra dice que ya sus pecados pasados, presentes y futuros son tirados al fondo de la mar. Ya eso no está, ya no existe. Entonces, amado hermano, en este capítulo podemos ver cómo Pablo está hablando de la salvación por fe, una fe gratuita, cuando usted no tiene que pagar nada. Cristo lo pagó. ¿Qué sí tenemos que hacer? Entregarle nuestro corazón y nuestra vida. Y de nuevo digo, hay gente que dice, pastor, pero ¿cómo es posible que la gente, amado, no cambie, que la gente sea igual? Habría que preguntar, y esto es personal, cada uno de nosotros, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos nacido. Y esto solamente lo sabe usted y Dios. Nosotros no somos quien, yo no le puedo decir, este hermano se ha nacido de nuevo. Sí se nota por los frutos. Hay personas que nunca dan frutos. Y cuando dan frutos de la carne. Envidia, celos, discordia entre hermanos. Parece ser que uno piensa en pecados solo sexuales. Pero hay otros pecados que son iguales o peores. La envidia para con el hermano, los celos, la rencilla, la murmuración, la queja. El andar siempre con el chambre, andar diciendo, andar hablando, andar levantando falsos. Ahora, cambiemos de tema porque ya los veo serios a los hermanos. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Está hablando de Jesucristo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, dice, mira el 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, ¿quién? Jesús. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces usted puede decir con toda seguridad que si ha recibido a Cristo, usted ha sido justificado por su sangre. Entonces usted puede ahora llegar al cielo por medio de Jesús, de su sacrificio. Cosa que los judíos no le agradaban. ¿Cómo es que todos pueden ir al cielo, pueden ser salvos, si no son un pueblo de Dios? Pero ya vimos que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Ahora, sigamos leyendo. ¿Dónde pues, dice, está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. O sea, en buen salvadoreño, ¿cómo sería? No se la piquen. No le está viendo a los judíos, no se la piquen. No se la crean. No se la crean. También ellos pueden ser salvos. También ellos pueden obtener salvación y vida eterna por medio de Jesús. Vean lo que dice Pablo. ¿A quiénes les está hablando Pablo? A su pueblo, a los judíos. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿de qué te sirve estar circuncidado? ¿De qué te sirve tener la ley? ¿De qué te sirve tener a los profetas, a tener el Torá? ¿Sí, el Torá? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las 5 leyes? Los profetas, el Nehemeín, se me ha escapado la palabra exacta. ¿De qué te sirve toda la escritura que tenés, sería? ¿De qué te sirve? O sea, ¿cuál es la jactancia? ¿Cuál es la jactancia? Eso le está diciendo, señores, ustedes judíos están tan elevados, pero todos caben en el Señor. Ahora, ¿qué más dice? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Es decir, los judíos estaban tan
creídos y metidos en que haciendo buena obra, porque eso es lo que decía, mire, pero la gente puede hacer buenas obras, ¿sí o no? Y no necesariamente ser una gran persona. ¿De dónde cree que está tanto gente bondadosa, que dona, que da dinero, que regala esto? Qué bueno que lo hagan, pero muchos lo hacen para sentirse bien. Y usted lo puede ver en las novelas, en las series, en esas cosas de narcos y todo eso, cómo dan dinero a los sacerdotes, y no me atrevería a decir yo hasta los pastores, en zonas conflictivas donde llegan estos señores mafiosos grandes y llevan plata y construyen iglesias porque están lavando su pena. Porque están lavando su pena. Porque quieren sentirse que, pues sí, ¿verdad? O sea, somos malos, pero apoyamos también. Entonces, vea qué dice. Concluimos, pues, dice. Bueno, en el 27, ¿dónde pues la jactancia queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice Pablo. O sea, no es por ser buena gente, hermano. Porque, ¿sabe usted que lo que más cuesta que lleguen a los pies de Cristo son la gente don bueno? Mire, hermano, vamos a la iglesia, busca. Si yo no le hago mal a nadie, es más, yo regalo, yo apoyo. Aquí viene una señora ancianita, yo siempre le doy su dinerito. Ellos están bajo la ley ¿de qué? De las obras. Cuanto usted da, está más cerca del cielo. Y eso es lo que nos han enseñado por años. Entre más buena gente sea usted, usted va a llegar al cielo. De modo tal que hay personas que cuando están siendo muy dadivosos sienten que casi tocan el cielo. Pero cuando hacen cosas malas, sienten que van para el infierno. Porque ellos no han creído en la justificación o la salvación por fe en Cristo Jesús. Ellos están bajo la ley de las obras. Así, yo no digo que no debamos hacer obras, ojo con eso. No digo que no. Lo que le digo es que esas obras, por muy buenas que sean, nunca le van a dar salvación, jamás. Porque la salvación se obtiene por Jesús. Ahora, sigamos. Ahora luego dice, no dice Pablo, sino por la ley ¿de qué, hermano? De la fe. Es decir, que usted y yo somos salvos no porque por las obras buenas que hagamos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Que las obras vienen después, esa es otra cosa. Sigamos adelante, dice la Biblia en el 28. Concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué, hermano? Por la fe, sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque también los que no eran judíos, los gentiles, no se basaban en la ley. Entonces, ¿cómo iban a ser salvos ellos? Solamente por la fe en Cristo Jesús. Pero recuerde que los que se convertían a Cristo se unían y entonces ellos empezaban a actuar a través de hacer buenas obras también. Acuérdense que en el libro de los Hechos dice que todos repartían, que nadie tenía necesidad. Ellos también entraban en el hecho de hacer. De hecho, la palabra también nos enseña que ayudar al huérfano, a la viuda y al huérfano, eso es la verdadera religión. Es decir, usted tiene que tener buenas obras, pero las obras nunca salvan a un cristiano, a una persona. ¿Qué lo salva? La entrega de Jesús en la cruz. Las obras vienen después. Amén. ¿Por qué da usted para pan de vida? No tiene obligación. Solo ahorita tenemos como 8 bolsas de víveres que vamos a repartir, y ya mañana o pasado iremos a comprar otros víveres para dar 8 o 10 más de esto. ¿Por qué lo hacemos? No porque creamos que eso nos acerca más al cielo. No, porque eso es un agradecimiento y porque la Biblia me manda a ayudar al más necesitado. No por obra, no por obra de salvación, sino por obra de agradecimiento de lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora, sigamos avanzando para ir terminando. ¿Es Dios solamente, dice, Dios de los judíos? ¿Qué dice? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Ese era todo el pleito que tenían los judíos. ¿Cómo estos que no son circuncidados? Porque para ellos el pueblo elegido de Dios, pues ellos eran circuncidados. ¿Cómo es este incircunciso? Para ellos era unirse un judío con un gentil. Eso era horrible, hermano. Si eso era mal visto. Acuérdese Pedro cuando se encontró allá con, ¿cómo se llama? Con Cornelio. Cuando le llegaron a decir, mira Pedro, tenés que ir allá. Y Pedrito dijo, ¿qué van a decir los hermanos? Estos bien criticones. ¿Qué van a decir esto? Y cuando llegó a Jerusalén, Pedro no quería decir nada. Y le preguntaron, mira Pedro, ¿cómo está eso que fuiste donde Cornelio vos? ¿Cómo está eso que te fuiste a juntar con Cornelio? Y Pedro dijo, señores, Dios me mostró que lo que Él ha creado, yo no lo llamo inmundo. Entonces, esa era la mentalidad del judío.
Eran ellos. Pero Pablo les dice aquí, les pega una arrastrada. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Ahora, quiero preguntarle algo. ¿Cree usted que solo a usted o solo a los de la iglesia cristiana evangélica Dios le puede hacer milagros? Pregunto yo. No. Dios es Dios, hermano. Dios es Dios. Dios es Dios. Es más, me atrevería a decirle que hay gente, quizás en otras iglesias, a excepción de los testigos de Jehová y los que no creen en Jesús, porque ahí sí de plano no podemos hacer nada. Pero entre la iglesia tradicional hay mucha gente que salva, que tiene preceptos de religiosos bien intrínsecos, esa es otra cosa, pero que sí han creído con su corazón que Jesús es el Señor. Y de hecho la iglesia tradicional ahora incluso ya hacen el llamado a aceptar a Cristo, porque han entendido. Lo demás solo es como turrón en el pastel, que solo sirve para que se vea grande, ¿verdad? Y ni llena nada, ¿verdad? Y que le deja azul la lengua a uno. Solo por eso. Entonces, amado, la salvación es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.